Shalom Alejem, vamos a estar estudiando una porción de la Torá, una nueva parashá, desde nuestro centro de estudio Shema en República Dominicana, donde vamos a estar evaluando desde el capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 16, en el libro de Bamidbar, o como es conocido en nuestras Biblias como número. Parashá Beagloteja. Traduce como cuando subas o cuando te eleves, con el objetivo de encender las luces. Entonces, así es que comienza la parashá. Cuando te eleves o cuando subas a encender las luces, el Eterno habló a Moshe para decir: habla a Aarón y dile: cuando te eleves a encender las luces hacia la parte frontal del candelabro, estamos hablando de la menorá, deberán alumbrar las 7 luminarias. Podemos explicar que la palabra beagloteja, cuando subas o cuando te eleves a encender, comienza precisamente con la letra Bet, que vale 2, ese es su valor numérico, para enseñarle a la persona, a través de este valor numérico que nos da la letra Bet, que no debe quedarse al principio o con lo que originalmente se le ha dado, sino que tiene que seguir avanzando, no se puede limitar. Por eso comienza con la letra Bet, que es la segunda letra y no la letra Aleph, o sea, debe ya pasar a otra etapa, pasar a otra letra, sino que siempre nos enseñan los rabinos, debemos aspirar a subir de nivel, a mejorar, a crecer y con ello alcanzar el desarrollo espiritual. De allí que siempre seguir creciendo, y el valor numérico de esta letra B, que es el 2, es porque en cuanto al servicio, en cuanto a nuestra vida, al crecimiento y al desarrollo, siempre debemos dar el doble. Siempre hay que dar más allá de nuestras fuerzas. Ahora, porque en el servicio divino, y de allí lo que enseñan a través de la Torá los sabios, quedarse en el lugar, no avanzar, conformarse, pensar que ya se conoce algo, es equivalente a descender. Cuando una persona se conforma, cuando una persona no avanza, cuando una persona no tiene una aspiración a crecer, a mejorar, a alcanzar un desarrollo, no es que se estanca, es que desciende. Porque dentro de la perspectiva hebrea no existe la realidad de quedarse detenido en un mismo lugar. O sea, para efectos nuestros, en este mundo, en este sistema, la gente puede quedarse detenido en un lugar, pero la verdad que trasciende y que viene de una dimensión espiritual nos está mostrando que la persona empieza a descender. De pronto la persona no lo aprecia, la persona no aprecia lo mejor que está descendiendo, porque se siente en el mismo sitio o se ve a sí mismo como que está todo bien, y de alguna forma esa visión triunfalista nos hace daño. Todo el tiempo, y eso lo que vemos nosotros en Shemot Rabbah, todo el tiempo es necesario esforzarse, avanzar, crecer, seguir adelante. Además, la letra Bet, con la cual comienza la palabra Bealoteja, nos indica que la morada del Eterno es el Bet Hamikdash, tal como está escrito en Isaías 56. Porque mi morada es la casa de la plegaria. Por otro lado, el valor numérico de la letra Bet, que es como empieza la parashá, es 2. ¿Por qué nos enseñan los rabinos en cuanto a esto? Si hablamos de crecimiento, si hablamos de desarrollo, si hablamos de avance, de elevación, de mejorar, el valor numérico de esta letra 2 es porque la persona debe estudiar en Habrutá. Habrutá es estudiar en compañía de otras personas. No se estudia solo, la Torá no es para gente autodidacta, la Torá no es para personas que piensan
que así como pueden estudiar cualquier otra área, solos piensan que pueden tener el mismo éxito en la Torá y resulta que no es así. Es un estudio muy profundo, muy complejo. Y dado que el estudio logra mucho más cuando se realiza con otro, y de allí la prohibición del estudio individual, tal como dijo el Raba en Ta'anit 23a. O tienes a un compañero para estudiar o la muerte. O tienes un compañero para estudiar o la muerte. Así que cuando nosotros vemos lo que nos enseña la Torá, cuando nosotros vemos esta parashá, nos está motivando no solamente a crecer, nos está motivando no solamente a avanzar, sino que también nos está alentando el cómo debemos hacerlo. La parashá Bealoteja, que está en este libro de Números, en el capítulo 8, se desarrolla poco después de la instauración, de la dedicación del Mishkan. Y decimos dedicación porque para efectos del mundo la gente regularmente utiliza la palabra inauguración. Y en las cosas que son del Eterno, la expresión, la más apropiada es dedicación, no inauguración. En esta parashá se tratan temas centrales como el encendido de la menorá, la santificación de los levitas, el uso de las trompetas, la partida del pueblo, las primeras murmuraciones y la designación de 70 ancianos. Todo ello sucede en el marco de formación de identidad, de un liderazgo, del servicio divino durante la travesía por el desierto. Ahora, es importante que al momento de estudiar nosotros tengamos primeramente la base sobre la cual vamos a direccionar el estudio. O sea, nosotros estamos fundamentando un estudio ¿en qué? Nosotros lo estamos fundamentando en la parashá. El nombre de la parashá nos dice también un mensaje, pero también yo debo conocer los métodos que yo puedo usar al momento de interpretar el mensaje que está fundamentado en aquello que yo estoy usando para el estudio. Quiero decir que si yo quiero conocer el mensaje que viene a través de la Torá, que es el fundamento que yo utilizo, ¿cuál es el método para estudiarlo? En este caso hay un método que es la gematría. La gematría es la que asigna valores numéricos a las letras hebreas. Es la que nos permite descubrir como que cada letra tiene como capas internas. O sea, vemos un texto y ese texto tiene como que niveles. Y hay relaciones significativas dentro de todo esto. Por ejemplo, la palabra Bealoteja, que tiene 6 letras, tiene un valor numérico de 527. Es 400 más 30 más 70 más 5 más 2 más 20. 527. Ese es el valor. Pero ese valor en la gematría está relacionado con lo que nosotros hacemos desde nuestro hombre interior como servicio al Eterno, lo que es conocido como Avodah Halef, lo cual alude al encendido interno, al fuego interno que nosotros tenemos. Es decir, la intención que debe tener quien enciende la menorá. Aquel que va a encender la menorá debe estar entendido del fuego interno que posee, que está relacionado con lo que sale de su hombre interior al querer servir. Y de esta forma es como se mide el acto. También este valor numérico de 527 se relaciona con el concepto de Tikkun Orot, la rectificación de las luces. Una idea clave dentro de este método en el cual nos enseña que debemos reparar las luces internas de nuestra alma y de esta forma poder impactar en la sociedad. O sea, nosotros tenemos cualidades que son las midot. Cuando nosotros tenemos las cualidades y estas cualidades las estamos llevando a su medida,
les estamos dando la intensidad de la luz correspondiente a cada una de ellas. Con esa luz que internamente nosotros tenemos, podemos entonces impactar la vida de otra persona. Ahora, ¿cómo impactar la vida de alguien cuando nosotros estamos caminando en cualidades que están en oscuridad, que están en tinieblas? Entonces, el Tikkun Orot o la rectificación de las luces es un llamado de atención a que nosotros revisemos, corrijamos lo que son nuestras luces internas que se ven relacionadas con las cualidades, porque es lo que nos va a ayudar a poder elevar el Nefesh a un nivel de Neshama. Vemos también en esta parashá la menorá, que es la que se va a encender, que tiene un valor de 301. 301 es la misma gematría de Ish, de hombre, pero también de Esh, de fuego. Y esto es igual a 311 menos 10, que es el número del Sefirot, entonces nos da 301. Vemos acá que el fuego espiritual del hombre debe estar alineado con la estructura de la Sefirot, que es un concepto que se enseña en Cábala, que es el que enciende la menorá. Y no solo prende luces físicas, sino que también enciende las luces del alma del pueblo. Ahora, es interesante cuando vemos que el pueblo de Israel peca con el becerro de oro. Sabemos por la Torá que cuando el pueblo de Israel salió, la mayoría que salió con ellos no eran hebreos, eran personas de otras naciones. Los hebreos eran una minoría. Y empezaron a hacer cosas que a los ojos del Eterno no eran agradables. Y llega un momento en que hacen este becerro de oro. Y en Shemot 32:7 establece el Eterno en la misma donde dice: desciende porque se corrompió tu pueblo. Y explican los sabios que el Eterno le dijo a Moshe que ahora debía bajar de la grandeza que había adquirido, producto de estar con el Eterno, porque toda su elevación se debía a que enseñaba la Torá al pueblo de Israel. Entonces, cuando el Eterno llama a Moshe para dar las tablas, en este caso como es conocida la Torá, la grandeza que tenía Moshe era el resultado de una relación con el Eterno que le permitía poder transmitir la Torá y de esta manera emanar la luz de la Torá a ellos para ser impactados por la Torá. Entonces, la luz de la Torá hacía que la persona pudiera elevarse, pudiera subir en cuanto a dimensión espiritual. Pero cuando cometen el acto del becerro de oro, que el Eterno dice, el pueblo se corrompió, entonces explican que Moshe debía bajar de esa grandeza que había adquirido. Él no estaba buscando la grandeza, fue algo que adquirió por su labor interno y también por lo que él transmitió al pueblo, guiándolo bajo principios de la Torá. Dice que esa grandeza la había adquirido Moshe porque toda su elevación espiritual se debía a que enseñaba la Torá al pueblo de Israel. Eso aparece en el Yalkut Shimoni, Shemot 391. Entonces vemos cómo nosotros vamos adquiriendo la Torá y con la Torá vamos adquiriendo luz, como dice en la misma Taná, que la Torá es lumbrera a nuestros pies, pero también cuando estamos enseñando a otros la Torá, lo que le estamos diciendo es cómo poder caminar con la luz de la Torá y de esta manera dar pasos que sean ajustados a la voluntad del Eterno, y así caminar delante de él en integridad, como el Eterno le dijo a Abraham: camina delante de mí en integridad. Entonces, cuando el pueblo se corrompe, producto del becerro de oro, es como si hubieran roto la lámpara que los estaba guiando. Era como buscar ahora que no fuera Moshe quien los está guiando, sino que ahora los iba a guiar un becerro. Muchas personas piensan que el becerro se está colocando en lugar del Eterno y resulta que no es así. Ellos están colocando el becerro
porque Moshe, que era el que los guiaba, ya no estaba. Entonces necesitan un nuevo guía. Pero cuando el pueblo peca con el becerro de oro y ya no era digno de recibir la Torá, tampoco él podía permanecer en ese nivel de elevación. Quiere decir, y de aquí aprendemos que cada uno debe estudiar la Torá, no solamente para enseñar a los demás, sino también para que los demás puedan avanzar y crecer. De lo contrario, lo que nosotros conocemos o sabemos de la Torá no es suficiente y no es algo digno el hecho de que uno solamente piense en la elevación personal. O sea, mientras podamos ayudar a otros, evidentemente respetando su voluntad y exponiendo la verdad, y cada quien decide qué es lo que va a hacer, pero mientras que nosotros podamos mostrar a otro o enseñar a otros la Torá para que la gente pueda de esta forma guiar sus pasos a través de la luz de la misma, vamos a ayudarles a ellos a que cometan menos errores, a que tengan menos fallas y por supuesto menos consecuencias de aquellos que hacen atentando contra los principios del Eterno. Por lo tanto, se deduce que para llegar al estado de Bealoteja, que es la elevación verdadera y de la forma de vida, en primer lugar se debe bajar al pueblo, compartir con los demás nuestros pensamientos de Torá, todo lo que hemos aprendido, cómo nos ha ayudado, cómo nos ilumina, y entonces se puede tener el mérito de que la Torá nos eleve. Vemos cómo el Eterno, a través de esta enseñanza, nos está mostrando que no podemos pensar solamente en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo, sino que en la medida que nosotros vamos estudiando la Torá y la vamos poniendo en práctica, con nuestras acciones les estamos mostrando la luz de la Torá a ellos. Y si ellos pueden percibir esa luz a través de nuestro comportamiento y nuestra conducta, pudieran también seguir los mismos pasos de la Torá. Todo depende de cuánto ellos puedan percibir, ser atentos o vigilantes a las acciones que se están realizando. Dentro de una dimensión más profunda, cuando vamos a la Parashá Bealoteja, aborda el encendido de la menorá como una metáfora del despertar espiritual de las almas, o lo que es igual la elevación del alma, pasar del nefesh, que es el nivel más bajo, hasta el nivel de neshama del hombre interior. Entonces, cuando habla de encender las lámparas, significa elevar las luces inferiores hacia las superiores. O sea, cuando él está diciendo, ve y enciende las lámparas, el Eterno no solamente le está diciendo que encienden la menorá, sino que encienda la vida de cada persona que es parte del pueblo. Entonces, tú vas a encender la menorá, sí, eso es lo que está en un nivel peshat, ¿ok? En lo que es lo literal. Pero cuando vamos a lo que está escondido, lo que está diciéndole es, todo lo que tú adquiriste espiritualmente, ahora tú tienes que transmitirlo a otro para encender la vida de otro. Y por eso habla es de elevar. Por eso dice, cuando vayas a elevar, entonces es la forma como enseñan. Y esto implica que el trabajo del hombre es provocar un despertar de abajo. O sea, un despertar de una dimensión inferior. Y esto se conoce como Itaruta de Letata, que provoca un despertar de arriba, que es conocido como Itaruta de Leila. Cuando vemos las luces de la menorá, que son 7, dentro de la Cábala se enseña que nos hablan de las 7 sefirot, de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yod, Yesod y Malhut. Estas 7, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yod, Yesod y Malhut, nos muestran algo. O sea, cada brazo de la menorá simboliza una cualidad del alma. Una cualidad del alma. Y esto es lo que muchas veces no se aprecia. Que el llamado del Eterno es poder tratar nuestra alma
encendiendo nuestras cualidades, o sea, tratando las cualidades a través de la Torá. O sea, la Torá va a encender nuestras cualidades para colocarlas en un nivel en que podamos también ayudar a otros a que puedan crecer. O sea, encender la menorá es activar todas estas dimensiones, encendiendo así el canal espiritual del Mishkan. Y también nos habla del aceite, que es reflejo de la sabiduría divina, de ese Jogma. El aceite puro de oliva simboliza la sabiduría suprema, que es conocido como Jogma, y la menorá es el recipiente, pero la sabiduría divina es lo que la ilumina, y eso es lo importante y lo que debemos tener presente. Ahora, cuando nosotros hablamos del despertar del alma y de allí la elevación de la misma, esta está relacionada dentro de la tradición hebrea como un trabajo profundo que debe realizar todo ser humano y en este caso todo hijo del Eterno. O sea, el alma humana en la tradición hebrea no es un ente homogéneo, sino una estructura compleja con diversos niveles de desarrollo espiritual. O sea, tenemos diversos niveles de desarrollo espiritual. Y estos niveles reflejan a su vez no solo dimensiones que son complicadas de entender a simple vista, sino también procesos psicológicos, morales y éticos que involucran las cualidades. Esto nos muestra que el trabajo de nuestras cualidades, que ese proceso de cambio, de nivelarla, es lo que nos permite poder elevar nuestra alma. O sea, nuestra alma no se eleva por un conocimiento, se eleva por un proceso de cambio a través de lo que aprendemos. O sea, nosotros aprendemos con el fin de entrar en un proceso de rectificación que permite elevar nuestra alma. No estamos simplemente estudiando para saber algo o para tener conocimiento de un tema, sino que estamos buscando una verdad que nos direccione dentro de un ámbito espiritual que nos permita acercarnos al Eterno. El asunto es que estamos en una condición que de alguna forma impide o bloquea esa elevación. Y lo que bloquea esto son áreas del alma no trabajadas, que en este caso serían las midot o las cualidades. Así que a través del proceso de elevación del alma, desde su nivel más básico, que es el nefesh, hasta llegar al nivel más elevado, que es neshama, podemos ir iluminando el camino, transitando con un propósito, y también cómo la Torá puede ser aplicada en la vida diaria, porque en eso consiste. Así que cuando estudiamos la elevación del alma, no podemos ignorar que desde la perspectiva hebrea se enseña que el alma está compuesta por 5 niveles. El alma está compuesta por 5 niveles. Nefesh, Rúa, Neshama, Hayya y Ejida son niveles del alma. Los 3 primeros, Nefesh, Rúa, Neshama, son los más estudiados porque están directamente conectados con la experiencia humana cotidiana. ¿Ok? Y por eso para nosotros es como algo que conocemos. Es algo como que más familiar estos términos. En cambio, Hayá y Ejidá no es así. Pero cuando hablamos de la elevación del alma, es el proceso mediante el cual una persona desarrolla su conciencia espiritual, pero también trabaja la parte ética, moral, sentimental, emocional, pasando de una existencia básicamente instintiva
a una vida guiada por el intelecto, la sabiduría divina y la conexión con el Eterno. Ya no estaríamos reaccionando en este mundo, estaríamos decidiendo. Ya no estaríamos existiendo, sino que estaríamos viviendo. Entonces, la elevación del alma es un proceso que nos permita tener mayor conciencia, ser más vigilante, estar atento a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Es un proceso de cambio. Estamos entendidos que la vida es para rectificar, para mejorar, para cambiar todas esas áreas que no me permiten relacionarme bien conmigo mismo, con el Eterno y con las personas que me rodean. Entonces, en la medida en que yo vaya mejorando mis cualidades, yo voy también a poder mejorar en todo lo que son las relaciones, porque este mundo trabaja dentro de un sistema que está basado en las relaciones y es lo que nos ayuda a que nosotros podamos estar bien con nosotros mismos, porque tenemos una buena relación con nosotros, pero también con el Eterno y con las personas que nos rodean. A veces esto nos lleva a tener paciencia, tener empatía, tener bondad, porque como nos conocemos y sabemos las limitaciones que tenemos, los errores, los defectos, cualidades negativas, también podemos percibir que eso también lo tienen otras personas y podemos no solo entenderlos como ser humanos, sino comprenderlos en su interior para saber cómo poder manejar una relación donde el shalom podamos mantenerlo sin tener que negociar nuestros principios establecidos en la Torá. Cuando hablamos de estos niveles del alma, que estamos hablando de los básicos, el nivel de Nefesh está vinculado con la supervivencia, con los deseos, con el cuerpo. Es un nivel básico del alma. Pero también está el Rúa. El Rúa es un nivel emocional y moral, permite el desarrollo de la voluntad, la empatía, la lucha interna. Y luego estamos en el nivel de Neshama, una dimensión espiritual relacionada con la comprensión de lo divino y la contemplación pura de las cosas. Todo esto es un proceso gradual, no es algo automático, requiere un trabajo interior, algo que es a diario, hay que poseer dedicación y esfuerzo, mucha disciplina para seguir adelante. Porque, como lo dijimos previamente, todo esto está vinculado con algo que se conoce como Tikkun Hamidot, la rectificación de los rasgos del carácter o lo que es la rectificación de las cualidades. Nosotros tenemos diversas cualidades y estas cualidades no las podemos eliminar. Por ejemplo, tenemos cualidades como el rencor, como el odio, los celos, la envidia. Eso no lo podemos eliminar. Lo que lo podemos es controlar o, como lo dice su palabra, midot, llevarlo a sus medidas. Pero también tenemos cualidades como la integridad, el respeto, la humildad, la bondad, el perdón, que pudieran ser vistas como buenas, pero estas cualidades no es que sean buenas, sino que nos favorecen en cuanto a nuestro crecimiento y también la forma como nos relacionamos con otras personas. Por eso se habla de Tikkun Hamidot, como esa rectificación de las cualidades o la rectificación de los rasgos del carácter, que es un tema central dentro del Musar. Ahora, ¿por qué es necesario? Y sería una pregunta que cualquiera pudiera formularme. More, ¿por qué es necesario elevar el alma? Porque la elevación del alma me permite cumplir con el propósito por el cual estamos en este mundo y fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Es necesario elevar el alma porque es lo que nos permite despertar y tener conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos. Es necesario porque nos permite alinear el deseo humano con la voluntad divina para sobrepasar todos esos deseos, anhelos que podemos tener y que de alguna manera pueden desviarnos o distraernos.
Es necesario elevar el alma porque nos ayuda a superar la inclinación al mal, ese Yetzer Hará. Y esto nos ayuda a liberar el potencial espiritual que tenemos todos. Quiere decir que en la medida en que yo estudio sobre esto o empiezo a ver la necesidad de elevar mi alma, me doy cuenta que estoy retornando al Creador. Yo estoy retornando a aquel que me creó a su imagen y semejanza. Yo estoy volviendo a la fuente original. Por eso, ser uno con el Eterno es la finalidad de todos nosotros. Ese es el propósito. Y esto lo podemos lograr a través de un proceso que se conoce como Debekut. Debekut es el proceso de lograr una conexión constante con el Eterno y que nos permita llegar a un momento donde nosotros hagamos de la voluntad del Eterno nuestra voluntad. Esto nos ayuda a alcanzar una vida no solamente con significado, con propósito, que le da sentido a la misma, sino también de sabiduría y de mejor servicio. Esto también nos ayuda a ser un canal de luz, de bondad, de justicia y compasión en el mundo, al poder comprender a través de quiénes somos y conocernos a nosotros mismos, también conocer a otras personas. Porque tenemos muchas limitaciones en cuanto a eso. Mientras menos yo me conozca, no voy a poder comprender por qué yo actúo como actúo, o reacciono, o por qué me alegro, por qué me enojo, o por qué tengo celos, o por qué tengo odio, por qué tengo bondad, o por qué perdono. Mientras yo voy trabajando más mi mundo interior y trato de elevar mi alma para conectarme con el Eterno, yo también voy conociendo más a través de la Torá quiénes son los que están alrededor. Yo los puedo comprender desde un enfoque que es comprendiéndome a mí mismo, porque ellos también tienen lo que yo tengo. Lo único que puede estar desbalanceado, puede estar en un nivel totalmente diferente al mío. Dentro de la gematría, Nefesh tiene un valor de 430. Rúa tiene un valor numérico de 214. Y Neshama tiene un valor numérico de 395. La suma de estos tres niveles da 1039, que a su vez apunta a la totalidad del trabajo espiritual del hombre, en este caso del Adán. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que esta elevación del alma tiene como objetivo no solamente alcanzar un desarrollo espiritual, sino que mientras que estamos en este mundo, mientras que seguimos acá, que es por un tiempo limitado, podemos mejorar en cuanto a valores, ética, moral, y tener una mayor conexión con el Eterno y sentido profundo de la vida, poder apreciarla, valorarla, darle el lugar que se merece. Pero para poder alcanzar eso, se requiere disciplina y esfuerzo. Y a veces implica crisis existenciales, conflictos internos o incluso familiares. Y esto puede generar una sensación de soledad o diferencia con el entorno, porque de alguna manera nos sentimos que no nos entienden, que estamos caminando de una forma y lo que estamos viendo queremos que otros lo vean, pero por más que nos esforzamos, no lo ven. Y no lo ven porque la gente no tiene conciencia. Y al no tener conciencia es imposible que ellos puedan percibir lo que nosotros percibimos producto de un proceso, de un trabajo que comenzó con inquietudes, con una búsqueda, con algo que nos estaba diciendo que no todo era como nosotros lo veíamos, lo apreciábamos, como nosotros lo asumimos. Porque la religión, de alguna forma, por ser una construcción social de esta realidad, no nos estaba dando respuesta. Y entonces nosotros quisimos, de alguna forma, como que buscar salir de esa cueva donde estábamos encerrados y decir, hay algo más allá y yo quiero conocerlo. Entonces todo esto involucra
Debekut, por la unión con el Eterno a través de un proceso. Midot, que es el trabajo de las cualidades. Y Bonenut, que es la contemplación reflexiva donde podemos llegar evaluando. Y Tikkun Nefesh, la rectificación de nuestra alma para alcanzar el Tikkun Olam, que es la reparación del mundo. Así que todo esto nos ayuda a transformar la relación con nosotros mismos, con el Eterno, con los demás. Nos ayuda a cambiar la perspectiva de lo que es el sufrimiento, lo que es la alegría, lo que es la paz, lo que es la tribulación, incluso lo que es la compañía y lo que es la soledad. Porque mucha gente puede estar rodeada de personas y sentirse solos. Y personas que están solos se pueden sentir muy acompañados. Hay personas que no pueden estar solos porque no se soportan a sí mismos. Y hay otros que disfrutan la soledad, aunque no es algo que debemos nosotros tener de forma constante o prolongada, porque fuimos creados para socializar. Así que todo esto tiene muchas implicaciones porque como transforma la relación con nosotros mismos y nos cambia la perspectiva, fomenta una vida centrada en el ser humano tal como fue creado imagen y semejanza del Eterno. O sea, empezamos a enfocarnos en el ser y no en el tener. Porque al momento de presentarnos delante del Eterno, ¿en quién nos convertimos con la Torá que colocaron en nuestras manos? ¿En quién nos transformamos? ¿A dónde llegamos en cuanto a rectificación y correcciones para ser semejante al Eterno y poder reflejar su imagen? Así que este tema es relevante, es fundamental para quien desea vivir y no simplemente existir, y sobre todo con propósito, porque es lo que le da sentido a la vida. Es clave para entender la psicología hebrea y su filosofía en cuanto a la vida, y sobre todo el trabajo espiritual a diario a través de la puesta en práctica de todo lo que vamos adquiriendo como resultado de un estudio que está enfocado en mejorar, no en adquirir conocimiento. Nosotros no estamos estudiando solo para conocer una verdad. El objetivo es estudiar para caminar conforme a la verdad. Pero para caminar en ello yo necesito conocer cómo. Por eso, aplicándolo a la vida, empezamos a observar cómo actuamos, cómo reaccionamos, el hecho de corregir, el hecho de poder discernir, meditar muy bien nuestros actos, nuestras intenciones, estudiar muy bien lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Si nosotros no tenemos la capacidad de cuestionar nuestro sistema de creencia, estamos simplemente sujetos a vivir presos de una realidad que nos tiene estancados sin darnos cuenta de ello. Estudiar la Torah regularmente para nosotros es lo que nos nutre, es como un bálsamo, es como el agua para el sediento, porque esto nos hace estar conscientes de cada acción como una oportunidad de elevación de nuestra alma. Y así como decíamos al principio, el Eterno le estaba diciendo que no solamente encendiera la menorá, le estaba diciendo que encendiera con la Torá la vida y las almas de cada uno de los que estaban allí. Y nosotros no podemos encender el alma de alguien cuando no hemos encendido nuestra alma. Así que la elevación de la misma, desde este nivel de Nefesh hasta Neshama, no es un lujo, no es algo que vemos como un éxito, entre comillas, aunque pudiéramos verlo en el plano espiritual como un gran logro. Pero no es un ideal abstracto, es más bien la forma como nosotros podemos conducirnos en cuanto a esa verdadera relación con el Eterno y profundizar en ello. O sea, una necesidad de lo interno nuestro, de lo más profundo, que anhela
sentido, conexión, plenitud, espiritualidad. Por eso es que este es un camino desafiante y a la vez transformador. Porque a la medida que vamos caminando y que vamos avanzando, hay muchas cosas de nosotros que van quedando atrás. Y con esas cosas también pueden quedar personas que no nos entienden, no nos comprenden, porque están tan presos en la realidad que no saben cómo estamos transitando nosotros o no comprenden porque vamos por un camino de la verdad. Y la verdad y la realidad no son iguales dentro del ámbito espiritual. Nosotros caminamos en función de un proceso que convierte al ser humano en un socio activo del Eterno en cuanto a la creación y la redención del mundo. Como lo dijo en su momento el Rabí Moshe Luzzatto, el alma del hombre fue enviada para subir, no para quedarse donde está. Y de allí la elevación del alma como un gran objetivo. Cuando vemos nosotros el Midrash Tanhuma vincula el encendido de la menorá con la preparación para todos aquellos que iban a ser instrumentos para guiar al pueblo. El Sifré interpreta la queja del pueblo como un examen del deseo humano por costumbres conocidas. O sea, lo ve como parte de la resistencia a los cambios. La queja es la forma de expresar: yo no quiero salir de mi zona de confort. Yo me estoy resistiendo a un cambio. Puede ser una verdad, pero quiero quedarme cómodo en la realidad. El Targum Onkelos y Jonatán explican las discrepancias de la narrativa, resaltando la unidad de todos estos conceptos y práctica en torno a la menorá y el liderazgo. En la Mishnah, en Sotá, relaciona las murmuraciones con la justicia divina que mide a cada persona según su conducta. Y la Gemara en Yoma cita número 1036 en una alegoría sobre la presencia divina entre las tribus. Hay muchos comentaristas y uno de los grandes es Rashi, que en relación a esta parashá interpreta el encendido de la menorá como consuelo para Aarón por la exclusiva santidad de su tribu. Rashi explica el diseño macizo de la menorá como símbolo de unidad, y es que era algo macizo. Ramban, hablando de Nachmanides, discute por qué la menorá consuela particularmente a Aarón y señala que ilumina desde todas las ramas hacia adentro, simbolizando misión común. Él también habla de que conecta el orden de encendido con la visión profética de Zacarías, donde la menorá representa al Mesías, sugiriendo que esta parashá tiene implicaciones mesiánicas profundas. También interpreta a los 70 ancianos, que fueron escogidos como líderes, como receptáculos de un espíritu profético colectivo, símbolo de descentralización del poder espiritual. Ahora sí, Maimónides Ramban en Ilhot Temidim Umufasamin codifica la normativa sobre el encendido de la menorá y el servicio de los levitas según esta parashá. En la guía de los perplejos, Maimónides ve la menorá como representación del intelecto iluminado por el Eterno e insiste en que el servicio del Mishkan es un entrenamiento para la mente y el carácter, no un fin ritualista como mucha gente lo puede llegar a ver. Ibn Gabirol en Adon Olam y sus poemas meditativos se percibe la luz interna y redentora semejante al simbolismo de la menorá. En el Zohar asocia el encendido de la menorá con la revelación espiritual como novio saliendo de su cámara. El rabino Jonathan Sacks Biagloteja nos muestra que lo más difícil no es salir de Egipto, sino sacar a Egipto de nuestras mentes. Él enfatiza que el viaje comienza realmente en esta parashá, donde empiezan a surgir las críticas, la ansiedad, la nostalgia y tantas cosas que el alma aflora, lo cual revela que la verdadera redención es interna, es espiritual. Este mismo autor
Jonathan Sacks, un gran rabino, vincula las murmuraciones del capítulo 11 con el momento en que la comunidad empieza su viaje real hacia la tierra prometida. Y este mismo rabino destaca que los desafíos iniciales vienen cuando se enfrenta al viaje hacia en lugar de huir de. Y esto es interesante porque no es lo mismo cuando tú sales huyendo o cuando tú sales hacia, porque estamos hablando de propósito. Cuando tú huyes es porque no te quedan más opciones. Pero cuando tú puedes estar cómodo, tranquilo, en confort con todo y tú decides salir, estamos hablando de otra cosa. El rabino David Lau y Kalman Bear dicen sobre la menorá que enfocan sobre la parte ética de armonía y responsabilidad colectiva, inferencias típicas según su estilo educativo. El rabino Ishaq Ginsburg enseña que la menorá representa el árbol de la vida y que sus ramas curvas aluden a la danza espiritual entre los aspectos emocionales del alma, hablando de los 7 sefirot que ya mencionamos. También interpreta las trompetas como canales de sonido espiritual que transforman el caos en orden divino. Habak nos hablan que en el Jog le Israel se desarrolla el simbolismo de luz interior y la importancia de un liderazgo humilde pero activo. Al igual que el rabino Menahem Nirson, el rebbe de Lubavitch, explica que Beolateja no solo significa cuando enciendas, sino también cuando eleves, hablando de que el fuego sube por sí solo. Por tanto, el papel del líder como Aró es encender a otros hasta que brillen por sí mismos. O sea, hay un acompañamiento. También interpreta las quejas del pueblo no como simple ingratitud, sino como expresión de desconexión del alma con su fuente que es el Eterno. Por lo que el papel de Moshe era reorientar esta búsqueda espiritual que estaba mal canalizada. Para nosotros es importante, en este caso, lo que aprendemos, porque lo hacemos desde un enfoque del Musar, que es la base sobre la cual se rige el tikkun o la rectificación. No podemos lograr un desarrollo espiritual si no quitamos todos los obstáculos que hay internamente o los tratamos para poder corregir y rectificar nuestro mundo interior y así poder acercarnos y ser uno con el Eterno. Por eso, dentro del enfoque de Musar, la menorá nos enseña que diferentes capacidades individuales, hablando de ramas, deben converger en un propósito compartido, que es la luz central. De allí que la palabra tienda o tabernáculo tiene un valor de 36 y refleja estructuración de orden y luz interior, coherente con menorá, 72 letras dentro del Zohar. El encendido remite al despertar de potenciales profundos, así como el novio está listo para revelar su alma. Por lo tanto, Beolateja, esta parashá, donde hemos querido destacar como enseñanza la elevación del alma, nos enseña múltiples niveles de mensajes más allá de su estructura narrativa. O sea, es un mapa espiritual que nos enseña primeramente cómo encender nuestra propia alma, pero también cómo poder ayudar a que se enciendan almas de otras personas. También nos enseña que el liderazgo es una tarea de elevación, no de dominación. Un verdadero líder es el que hace que otros puedan desarrollar su mayor potencial. Ven a la persona no como está en el momento, sino a dónde puede llegar. También nos enseña que las crisis y quejas reflejan procesos internos que no han sido resueltos por las personas. Entonces, cada queja, cada crisis está mostrando algo que dentro de la persona está en desbalance, está en conflicto, que hay algo que no ha cerrado. Y por lo tanto, la queja y la crisis es una forma de expresar lo que dentro hay
en conflicto o está pasando por una conmoción. Así que esto nos enseña que la conexión con la luz divina es algo dinámico, implica un gran trabajo y refinamiento continuo. Así que a través de todos estos rabinos, esta parashá es un gran mensaje de luz, de crecimiento, de liderazgo, de cambio y desarrollo espiritual. Esta parashá es una lección integral sobre la unidad, lo que es el liderazgo, lo que es la comunicación, lo que es la ética, lo que es la responsabilidad ante los desafíos del viaje espiritual que un pueblo tiene que llevar a cabo. Así que cuando empezamos a estudiar esta parashá y de allí la elevación del alma y la importancia que posee, es porque si nosotros estamos en este mundo, es con un objetivo. Y es muy lamentable que estemos en el mismo sin entender cuál es. Que nosotros nos tracemos metas de acuerdo a lo que la sociedad ha puesto como modelo, como patrón a seguir y lo logremos todo, no significa que seamos exitosos. Simplemente hemos cumplido con aquello que la sociedad determina como fin. Pero como la sociedad no es la que nos creó, sino que es el resultado de una construcción diaria, progresiva, porque no es algo estático, es algo dinámico, y por eso va cambiando, debemos tener presente que la verdad es infalible, que la verdad es una, que la verdad es concreta, que la verdad se mantiene en el tiempo y que nosotros debemos sustentar y caminar conforme a la verdad. Que de nada vale estudiar si no estamos haciéndolo con el objetivo de que eso nos guíe, de que se transforme en una brújula para guiar nuestros pasos y hacer las cosas de forma correcta. ¿De qué nos vale estudiar y adquirir un conocimiento que no se ve en la práctica? Personas con mucho conocimiento y a su vez con grandes conflictos y crisis internos y con relaciones muy mal concebidas, personales, familiares, con compañeros de trabajo o de estudio. Entonces, ¿dónde queda lo que está estudiando? ¿Dónde queda lo que está adquiriendo que no lo lleva a la práctica? Y eso sucede también en áreas donde vemos personas que no los terminamos de entender, porque ¿cómo es posible que su comportamiento no vaya en concordancia con aquello que estudió y no sea coherente con lo que dice ser? Un médico que su vida, a través de sus acciones, cómo se alimenta y todo lo que hace, es un enemigo de sí mismo. Son cosas que no entendemos, pero que suceden. Y así con cada una de las profesiones, donde las personas simplemente adquirieron un conocimiento y un título, pero su vida, su forma de proceder, es como si no hubieran estudiado. Y en el caso de la Torá debe preocuparnos mucho más, porque la Torá es la verdad, y esa verdad es la que nos permite acercarnos al Eterno y ser uno con Él. Esa es la que nos permite poder elevarnos. Y si nosotros no apreciamos la Torá como un medio único, indispensable, para crecer, para mejorar, con el fin de acercarnos y ser uno con el Eterno, la pregunta es, ¿para qué estamos estudiando? Nosotros no estamos estudiando para aclarar dudas teológicas, no estamos estudiando para descifrar crucigramas de tantas doctrinas y cosas que nos han enseñado, o utilizada como una espada para destruir a todo el que piense diferente a mí, o para utilizarla como una lupa para ver las vidas de otros y criticarlos y juzgarlos. Ese no es el sentido de la Torá, ni estudiarla y mucho menos el uso que se le da a la misma. Quien lo hace no ha entendido la esencia y el espíritu de la Torá. Está extraviado por completo.
no tiene una buena kavaná, una buena motivación al momento de estudiar. Nosotros estudiamos porque el Eterno, primeramente en los tiempos que vivimos, donde a través del profeta establece que Él va a enviar hambre y sed, pero hambre y sed de aprender la verdad, de aprender su Torah. Y todos los que estamos buscando la Torah, simplemente estamos viendo el cumplimiento de una profecía. Ahora, cómo yo camino en esa profecía es relevante, porque yo puedo caminarla con una motivación equivocada, o pudiera caminar y vivir esa profecía con una motivación correcta. Y la correcta es, yo quiero mejorar, yo quiero crecer. Y con mis acciones, entonces si puedo ayudar y puedo brindar luz a otros para que se eleven, Baruch Hashem. Pero jamás para dañar, destruir, criticar o condenar a otros. La Torah es un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos y viendo tenemos conciencia de cómo estamos y qué debemos hacer para mejorar. Y por eso el Tikkun Nefesh, una rectificación. Pero ¿qué es lo que debemos rectificar? Todas esas áreas dentro de nuestra alma que no están en balance y de allí el rasgo de carácter o nuestras cualidades. Pero también para que nosotros podamos identificar el Yetzer Hara, esa mala inclinación que hay dentro de nosotros y que nos causa mucho daño. Porque de alguna forma empieza a emitir una voz y empieza a decirnos algo que no es lo correcto, que no es lo apropiado. Y podemos estar siguiendo esa voz por falta de discernimiento y falta de conocimiento de que existe ese Yetzer Hara y cómo actúa. Entonces todos estos obstáculos están dentro de nosotros. Que hay cosas fuera que son esas adversidades que también debemos superar, claro que sí. Pero el trabajo más importante, el más profundo, el relevante e indispensable es el nuestro, es el interno. Yo no puedo ayudar a otro cuando no me ayudo a mí mismo. ¿Cómo poder ser luz cuando yo estoy en tinieblas? Entonces, la elevación del alma es poder romper con las cadenas de este sistema, es liberarnos de la prisión de esta realidad. Y solamente lo podemos alcanzar cuando empezamos a mirar hacia nuestro mundo interior, a lo que dentro nosotros poseemos, cómo fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno, y a la medida en que nos vamos conociendo, en la medida en que podemos ir comprendiéndonos, y nos damos cuenta de los errores, de los defectos, de las limitaciones que tenemos, podemos ver a otros con más bondad. Podemos comprender lo que viven, lo que dicen, lo que padecen, producto de que al vernos y a reconocernos, podemos ver en otros también lo que nosotros tenemos, pero a lo mejor lo hemos venido controlando, lo hemos venido mejorando. Entonces no empezamos a ver a la gente como malos, como despiadados, sino como personas que ignoran quiénes son, como personas que no saben realmente lo que son como seres humanos, como creación del Eterno. Entonces empezamos a tener mayor empatía, empezamos a tener mayor bondad, a verlos con buen ojo, con gracia, y de esta forma, entonces, tender la mano y ayudarlos así como lo hicieron con nosotros. Pero si no estamos estudiando con el fin de acercarnos al Eterno y ser uno con el Eterno, jamás vamos a empezar a trabajar lo que impide ese acercamiento. Y entonces el estudio será simplemente todo el conocimiento que adquirimos y que se aloja en el intelecto y es puro conocimiento, no una revelación, porque no genera transformación, no genera cambio, no genera nada. Y cuando nosotros podemos ver
las cosas con otros lentes, cuando podemos ver a la gente con mejor ojo, porque apreciamos las cosas desde la Torá, entonces podemos comprender el amor infinito del Eterno. Así que la elevación del alma es algo complejo, profundo, pero indispensable y importante para todo aquel que desee ser uno con el Eterno, con el objetivo de entrar al reino y ser parte del mundo venidero. Así que no estamos para adquirir un conocimiento y saciar las dudas que tenemos, sino que estamos conscientes de los vacíos y carencias que tenemos con la finalidad de darle sentido a la vida, porque queremos acercarnos al Eterno y ser uno con Él. Y la única forma de poder lograrlo es a través de la rectificación y el cambio, que es un llamado de atención del cielo, producto de un despertar. Y eso es lo que está generando que los cambios empiezan a manifestarse con un comportamiento y una conducta que revela el Eterno y que podamos mostrar la imagen del Eterno. Mostrando la imagen del Eterno, revelando el Eterno, podemos ayudar a que otros también mediten en su vida y puedan asumir también el hecho de querer cambiar. Y de esta forma entonces transitar comprometidos con firmeza y convicción de que es algo indispensable, porque en esto es que se basa la vida, para dejar de existir y de esta forma caminar en la verdad y salir de la prisión de la realidad. De esta forma es que caminamos con propósito. Por eso la elevación del alma es sumamente importante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.